En cuanto al derecho civil personas, entendemos que una persona natural es aquella, como todo individuo de la especie humana, que sin tener en cuenta su edad, sexo, estirpe o condición. La existencia de la persona humana es desde el momento de su nacimiento. A igual forma, se tiene que cuando haya sido separado de su madre y que haga sobrevivido siquiera un instante después de la separación. La prueba del nacimiento es el registro civil. La muerte de una persona natural eh, se puede determinar cuando hay ausencia de las funciones del tallo encefálico, probada por examen clínico. La conmoriencia es en los casos en los que ha desaparecido una persona y no sea posible determinar los hechos de los fallecimientos. Entenderá que todas estas personas perecieron en un mismo momento. La presunción de muerte se presume que una persona natural ha muerto cuando ha transcurrido 2 años desde que se ha ausentado y llena las siguientes condiciones: que la presunción de muerte sea declarada por un juez del último domicilio de la persona desaparecida, que tal declaración contenga el hecho de que se ignora su paradero, las diligencias adelantadas para averiguarlo y ha transcurrido 2 años en los cuales no se ha tenido noticia. La declaración está antecedida por citaciones dirigidas a la persona desaparecida publicadas en medios edictos 3 veces que deben correr por 4 meses entre cada citaciones. Que la declaración sea provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después de que hayan transcurrido 4 meses. La declaración de muerte presunta es un proceso de jurisdicción voluntaria. Tenemos por otra parte que existe la persona jurídica de derecho público. Su origen es estatal y sus fines son públicos, aunque pueden estar destinadas a la realización de actividades económicas o industriales. Su patrimonio es público total o parcialmente. El Estado, departamentos, municipios son personas jurídicas que se encuentran descentralizadas territorialmente. Existe asimismo aquellas personas jurídicas de derecho público descentralizado por servicios y entidades autónomas especiales. La persona jurídica de derecho privado, su iniciativa es privada, su patrimonio es privado y pueden prestar servicios públicos. Dentro de este grupo encontramos las corporaciones, fundaciones que se rigen por las normas del Código Civil. Esta clasificación están las sociedades comerciales también. Las personas jurídicas mixtas, su capital es privado y estatal, son administrados por los órganos estatales y privados. Dentro de esta clase están las sociedades de economía mixta, que tienen aportes estatales y también capital privado. Principio y fin de las personas jurídicas. Estas nacen al ser es necesario tener en cuenta el negocio jurídico. Es necesario que exista un acuerdo de voluntades de origen para la persona jurídica, la autorización del Estado cuando sea necesario. Existen personas jurídicas que necesitan, además del negocio jurídico, la autorización gubernamental para que nazcan a la vida jurídica. La organización en sí, que una persona cumpla con los elementos para realizar el objeto de la misma. El fin de las personas jurídicas. El fin de las personas jurídicas, cuando terminan, es cuando dejan de existir por su capacidad de extingue, la extinción personal, o porque se extingue el patrimonio cuando hay liquidación. Causas de extinción de la personalidad principalmente son cuando hay un vencimiento de término de lo estipulado en los estatutos, cuando se termina el objeto social o la imposibilidad de hacerlo, por muerte o retiro de los miembros, o las demás previstas en el código, o la extinción del patrimonio, cuando la sociedad se disuelve y debe nombrarse un liquidador para que éste la termine. El control de las personas jurídicas consiste en la aplicación de correctivos necesarios para subsanar una actuación crítica de orden estatutario o legal de las personas. Dependiendo de la naturaleza de la sociedad, son diferentes las entidades que ejercen el control. Cuando se trata de personas jurídicas con ánimo de lucro, el control se puede llevar a cabo por las intendencias de sociedades, financiera, de salud o superintendencia de servicios, de ser el caso. Los atributos de la personalidad. Estos son las cualidades o propiedades que se predican de todos los seres humanos. Algunos de estos atributos ayudan a identificar y a distinguir a una persona, nombre y apellido. Otros hacen referencia a la condición de esa persona frente a la familia. Algunos otros refieren la aptitud de satisfacer sus necesidades, capacidad y patrimonio, y nos revelan sus relaciones político-sociales como la nacionalidad y el domicilio. Las capacidades son la capacidad de goce, el patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, que corresponde a las personas naturales. No puede aceptarse que un ser humano no tenga una aptitud para adquirir derechos, la capacidad de goce, que no tenga patrimonio, entendido como la universalidad de derechos y obligaciones actuales y futuros que tiene el titular de la persona. Tampoco se puede entender que carezca un nombre, es el esencial.
que no tenga nacionalidad, como generalmente acontece, salvo excepciones, que carezca de domicilio, que una persona no tenga sede jurídica o que finalmente no tenga el estado civil que le corresponda. El derecho al nombre está consagrado en el artículo 1260 de 1970. El cambio de nombre está autorizado y posibilita a las personas para que hagan el cambio una sola vez. Ahora también puede realizarse, puede reconocerse el nombre de un seudónimo, lo cual se puede hacer por medio de un acuerdo voluntario en los centros de conciliación. La nacionalidad, a su vez, está regulada por la legislación interna de cada nación. Las condiciones de adquisición, ejercicio y pérdida están determinadas en el ordenamiento jurídico de cada Estado. En el artículo 96 de la Constitución determina que la nacionalidad y la ley establecen normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la misma. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha hablado que nunca se privará arbitrariamente del derecho a cambiarla. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha señalado que todo niño tiene derecho a adquirir su nacionalidad. El domicilio es el vínculo jurídico de una persona con un lugar. Dicho vínculo es aquel que se encuentra habitualmente una persona y donde se celebran sus negocios y donde se ejerzan sus derechos civiles. Las clases del domicilio: existe un domicilio legal, que es la consecuencia de la subordinación que tienen ciertas personas con otras, en el caso de los hijos, cuyo domicilio es el de sus padres o de quien tenga la patria potestad. También en el caso de las personas con discapacidades, su domicilio será representado por quien ejerza la representación o guarda. Domicilio voluntario real: ese que tiene la voluntad de la persona, que ha escogido libremente y es donde desea permanecer, la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella. Entre tanto que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero, considerado como una universalidad, es decir, una masa móvil cuyo activo o pasivo no pueden disociarse. Suele considerarse como en una bolsa se mete todos los activos y pasivos. Los activos son elementos positivos del patrimonio y pueden verse representados en bienes, y los pasivos está conformado por elementos negativos del patrimonio que pueden verse representados en deudas o créditos. Los derechos que forman el patrimonio son los derechos reales, los personales, los inmateriales o intelectuales y los derechos universales. Entre los derechos reales son los que recaen sobre las cosas sin respeto a determinada persona. Los personales son los que se reclaman única y exclusivamente a cierta persona. Los inmateriales o intelectuales son aquellos que tienen los autores o inventores para explotar un nombre o designio. Y los universales son aquellos que tienen una universalidad, como por ejemplo la herencia, sociedades como la conyugal o la patrimonial. Las características del patrimonio son la universalidad jurídica. Dentro del patrimonio se encuentran todos los derechos y obligaciones, y se tiene que el patrimonio es único e indivisible. Solo la persona tiene patrimonio y toda persona tiene un patrimonio. La capacidad está definida como la aptitud de ser titular de derechos y ejercerlos sin intermediación de un tercero. Este atributo de la personalidad es un logro del derecho moderno, pues en los sistemas antiguos se desconocía la capacidad de cierto grupo de personas como esclavos o plebeyos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inaugura el derecho a todo ser humano a que le sea reconocida la personalidad jurídica en cualquier parte. El Código Civil colombiano: la capacidad se presume y la incapacidad debe demostrarse. Esto ha sido establecido en el Código Civil. Las clases de capacidad: capacidad de goce o de adquisición, es aquella que permite al sujeto ser titular de derecho. La capacidad de ejercicio es aquella virtud en la cual se puede poner en práctica su derecho. Las clases de incapacidad: la incapacidad absoluta: son incapaces absolutos los dementes impúberes y los sordomudos, y la incapacidad relativa: son aquellos que no han obtenido habilitación de edad. Esto toca leerlo en virtud a la ley 1996. En cuanto al estado civil, las personas se constituyen por la situación que tenga esta respecto de su familia. De acuerdo con el inciso final del 42, la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas. El estado civil de una persona sirve para establecer los derechos y obligaciones respecto de su familia. El estado civil es indivisible, indisponible, imprescriptible y su asignación corresponde a la ley. Toda situación que afecte el estado civil de una persona debe ser restringida en el registro civil del nacimiento. El parentesco es el complemento necesario del estado civil de las personas, dependiendo de su tipo y grado en la línea para determinar o generar derechos y obligaciones en cuanto a la patria potestad, alimentos o derivados de la sucesión. El parentesco por afinidad es cuando existe una persona que está casada y los consanguíneos vendrán a ser por afinidad. El parentesco por consanguinidad
es aquella relación de conexión que existe entre ascendientes de un mismo tronco con vínculos de sangre. El de consanguinidad establece que los grados de consanguinidad entre dos personas se encuentran por el número de generaciones. Así el nieto está en la segunda generación del abuelo y los primos están en el cuarto de consanguinidad. El parentesco civil, a partir de la sentencia 71 del 2015, resulta que es la adopción mediante la cual estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre-madre. Ese parentesco no pasa de las personas. Ahora sí, la representación en general. El concepto de representación. En virtud de esta institución, una persona denominada representante actúa por cuenta y nombre de otra llamada representado. Tienen representación por mandato de ley, aquella que emana de la facultad otorgada directamente por la ley, la cual indica los límites, facultades y obligaciones que ello genera, por ejemplo, la representación de padres a sus hijos por la patria potestad. Por voluntad del titular, aquella que surge por mandato expreso del sujeto que le otorga un tercero, por ejemplo, la representación por medio de un poder general o especial. La agencia oficiosa es cuando ni la ley ni el titular facultan al tercero para actuar en cuenta ajena, pero el tercero lleva a cabo la representación. Requisitos para poder representar. Facultad que tiene el apoderado de celebrar actos o negocios jurídicos por encargo del mandante, ya sea porque el mandato ha sido legal, voluntario o judicial. Esta facultad puede ser otorgada conforme al artículo 2149 del Código Civil, por escrito o verbalmente o tácitamente. Sin embargo, el derecho comercial, si el negocio va a celebrar, exige levantamiento de escritura pública del poder, deberá otorgarse de igual forma. Los incapaces, este es un punto que pues es importante mencionarse, que tendrá que tenerse en cuenta respecto a la ley 1996. Sin embargo, la incapacidad absoluta la tienen las personas con discapacidad mental, los impúberes menores de 14 años y los sordomudos, que no pueden darse a entender. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Mientras tanto que la incapacidad relativa la tienen los menores adultos que han dado la habilitación de edad. Esto se los entiende como los que tienen de 14 a 18 años y los disipadores que se encuentren en estado de interdicción. Las fuentes de incapacidad pueden ser la edad o puede ser una discapacidad psicológica, cognitiva, conductual y de aprendizaje. En cuanto a la edad, la clasificación de los grupos de menores y las excepciones de incapacidad proviene de la edad. Hay una presunción general que ha establecido que al considerar 18 años tiene una voluntad reflexiva y adquirente de capacidad para el obrar. Entonces, los menores de 7 años son infantes, tienen ausencia de juicio, no poseen voluntad jurídica ni capacidad. Los negocios son inexistentes. De 7 a 12 años son impúberes, comienza la capacidad, pero les es prohibido celebrar negocios jurídicos. Estos serán nulos. De 12 a 18 años son los menores adultos relativos y podrán celebrar negocios jurídicos a través de un representante legal, padre o madre. Serán nulos relativamente los negocios que no acaten dicha disposición. Las expresiones varón y mujer fueron declaradas inexequibles por la Corte. No obstante, la sentencia de inexequibilidad, por la cual la pubertad de los varones empezaba a los 14 y desde luego terminaba a los 18, modificó el artículo 34 del Código Civil. Con fundamento en su dicho artículo, niños o niñas son entre 0 y 12 años y púberes entre 12 y 18 años. A partir de la ley 27 de 1977, es mayor de edad quien ha cumplido 18 años y debemos entender que por la Convención del Niño entiende niño todo ser humano menor de 18 años. Excepciones a la incapacidad proveniente de la edad. Son excepciones. El matrimonio. Pueden celebrarlo los mayores de 14 años con autorización por sus padres o su curador. Sin esa autorización no es válido. El testamento pueden testar los mayores de 14 años. El reconocimiento de hijos extramatrimoniales no tiene ninguna prohibición en la materia. El mandato, los mayores de 14 años, se obligan frente a su mandato respecto a los contratos celebrados con terceros. Administración del peculio profesional. Los hijos de familia pueden hacer uso y goce de la actividad profesional o industrial. La discapacidad psicológica, su definición es que una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permite comprender el alcance de sus actos. La incapacidad jurídica
de personas con discapacidad mental será correlativa a su afectación sin perjuicio de la seguridad nacional y de los derechos de terceros. La clasificación de discapacidad mental absoluta son aquellos sufren una afectación patológica severa del aprendizaje o de deterioro mental. La interdicción, medida de protección y restablecimiento de derechos del discapacitado a través de sentencia judicial, pueden solicitarle a los padres, defensores de familia o ministerio público. Los menores emancipados con discapacidad absoluta se les debe nombrar un curador. Efectos de la interdicción son el nombramiento de la persona que se encarga del cuidado de representación, la declaración de nulidad de los actos y negocios jurídicos. La discapacidad mental relativa, estas son las personas que tienen diferencias en el comportamiento, inmadurez negocial y como consecuencia de ello pueden poner en riesgo su patrimonio. La inhabilitación es esta figura frente a la cual las personas con discapacidad mental relativa buscan evitar perjuicios en el patrimonio. Por otra parte, tenemos la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de deberes en la calidad que se les impone. La patria potestad es irrenunciable, indisponible, intransferible, obligatoria y de derecho público. La terminación de la patria potestad es cuando se realiza la emancipación, bien puede ser cuando sea mayor de 14 años. Y la emancipación legal se da en los casos en que mueran ambos padres, por la mayoría de edad, por un decreto de la posesión de bienes del padre desaparecido o por el matrimonio del hijo cuando tiene 14 años. La emancipación judicial es la sentencia que le pone fin al derecho del usufructo, administración y representación que tienen los padres sobre sus hijos. Se da en los siguientes casos: cuando hay maltrato, cuando hay abandono, cuando hay depravación sobre el hijo o por haber sido condenados a una pena privativa de la libertad superior a un año. Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados, se compruebe, los padres favorecieron a estas conductas. Las prohibiciones de la patria potestad es cuando se da una donación de bienes, excepto en los casos en que se socorra a un consanguíneo necesitado, arrendamiento por largo tiempo, podrán arrendarse los bienes del menor por un periodo de 5 años, el repudio de las herencias, la aceptación de las herencias sin beneficio de inventario, la enajenación o hipoteca de los bienes raíces del hijo aún pertenecientes a su peculio profesional sin autorización de que el juez conozca del proceso. Las guardas se entienden como cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar sus negocios y que no se hallan bajo la potestad de padre, madre o marido para dar esa protección debida. Estos cargos de ley, los guardadores no se equiparan a la patria potestad, simplemente asisten a los incapaces en la representación de sus personas. Son supletorias cuando no exista o se haya extinguido la patria potestad, entra a funcionar la guarda. De hecho o de orden privado, intervienen por solicitud privada pero regida por leyes del derecho público. Abarcan los derechos reales y personales y sus cargos son impuestos por la ley. La clasificación de guardas son: el curador opera frente a las personas con discapacidad mental, el consejero opera frente a las personas con discapacidad mental relativa. Esto pues se ha cambiado ostensiblemente de acuerdo a que se considera que por medio de acuerdos de apoyo se pueden realizar actos. En cuanto a los interdictos son las personas con discapacidad mental absoluta. Es también una medida de restablecimiento de derechos del discapacitado y en consecuencia cualquier persona puede solicitarlos. El cónyuge, compañera permanente, los parientes, los directores de clínicas. El dictamen de la interdicción siempre debe contarse con un dictamen médico sobre la discapacidad mental. La revisión de la interdicción, el juez debe revisar una situación de la persona con discapacidad mental absoluta. En estos casos, el juez decretará que se practique a una persona con discapacidad el examen clínico para llevar a determinar lo mismo. Algunas preguntas que podemos tener es que la personalidad jurídica es ser titular de derechos y obligaciones. Jurídicamente, una persona es una ficción jurídica, centro de derechos y obligaciones. El inicio de la existencia de una persona natural se da cuando ha sobrevivido siquiera un instante después de ser separado de su madre. La muerte, como fin de la existencia de una persona natural, se configura con la muerte encefálica. La conmoriencia es la presunción de que las personas murieron en un mismo hecho. Para que sea declarada la muerte de una persona desaparecida, se deben cumplir los siguientes requisitos: que la declare el juez del domicilio del desaparecido cuando hayan transcurrido 2 años de su desaparecimiento, que se demuestren las diligencias de su búsqueda y se haya citado al desaparecido por edicto. Las personas jurídicas se caracterizan por ser sujetos de derechos y obligaciones y poder ser representadas judicial y extrajudicialmente.
Las corporaciones se caracterizan por buscar el beneficio de los asociados. Las fundaciones se caracterizan por tener un patrimonio con fines de beneficencia. La doctrina de las derechas de las personas jurídicas han sido clasificadas como de derecho público, privado y mixto. Las personas jurídicas mixtas tienen capital privado y estatal. El origen de las personas del derecho privado es la voluntad privada. El fin de las personas jurídicas se da con la extinción de la personalidad y el patrimonio. La extinción de la personalidad natural se da con el acuerdo colectivo de disolución o vencimiento del término estipulado en los estatutos, la realización del objeto social o la imposibilidad de realizarlo, la muerte o retiro de los miembros. La extinción de la persona jurídica por extinción del patrimonio es la liquidación, que consiste en repartir a los socios la cuota que le corresponde luego de pagar a los acreedores. Y esta está antecedida de la disolución de la sociedad. La disolución de la persona jurídica consiste en finiquitar su objeto. Los atributos de la personalidad son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, la capacidad, el estado civil, el patrimonio y el parentesco. El nombre es una característica que permite identificar a la persona, es un atributo de la personalidad y es un derecho además. De acuerdo con la obligación colombiana, se puede cambiar el nombre una vez. La nacionalidad es el vínculo jurídico entre el nacional y un Estado. La nacionalidad se caracteriza por ser regulado por cada Estado. El domicilio es la residencia acompañada del ánimo de pertenecer a ella. El domicilio puede ser legal o voluntario. Es legal cuando es dado por una relación de subordinación. El patrimonio se conforma por activos y pasivos de una persona. El patrimonio comprende derechos reales universales, personales e inmateriales. Los derechos reales son los que recaen sobre la cosa y son exigibles a todos. El patrimonio es una universal jurídica porque comprende activos y pasivos de forma conjunta. La capacidad es la aptitud de ser sujeto de derechos y ejercerlos. La capacidad de goce es la aptitud de ser titulares de derechos. La capacidad de ejercicio es la aptitud de practicar sus derechos. Las clases de incapacidad son absoluta y relativa. El reconocimiento de los atributos de personalidad ayuda a reconocer la persona jurídica. El control de las personas jurídicas se da con fines correctivos. Las sociedades comerciales es realizado por la Superintendencia de Sociedades. La capacidad en Colombia se presume. La incapacidad en Colombia se debe demostrar. Los atributos de la personalidad imponen derechos y obligaciones de la persona. El parentesco es un vínculo jurídico entre la persona y su familia, un complemento del estado civil y un atributo de la personalidad. El parentesco sirve para vincular a una persona con otra, otorgar derechos e imponer obligaciones. El parentesco es por afinidad civil y consanguinidad. El parentesco civil se da entre padre y madres adoptantes y el hijo adoptivo, mientras que el de afinidad es el que se da con el esposo y los consanguíneos legítimos de la pareja. La consanguinidad se da entre el hijo por consanguinidad, el que se da entre el hijo adoptivo y la familia de sus adoptantes. La consanguinidad se calcula según el número de descendientes de cada generación, según el número respectivo de orden de nacimiento y según el número de generación. La representación puede ser por mandato de ley, puede ser por voluntad del titular o puede ser por agencia oficiosa. ¿En qué consiste el poder de representar? Es la facultad que tiene el apoderado para celebrar actos o negocios jurídicos. La persona que se le otorga el poder a través de sentencia es el curador ad litem. Incapaces relativos, los menores adultos que no han cumplido la mayoría de edad y los disipadores con interdicción que han sido debidamente declarados. Los consejeros pueden acompañar a las personas con discapacidad mental. Esto está revaluado por la ley 1996. Son infantes de 0 a 12 años, son impúberes de 7 a 12 años, son menores adultos de 12 a 18 años. Los actos que realizan los infantes son totalmente nulos. Los actos que realizan los impúberes son nulos. Los actos que realizan los menores adultos son nulos relativamente. A los menores adultos no pueden celebrar negocios jurídicos a través de un representante. Los infantes no poseen voluntad jurídica ni capacidad. En Colombia tiene capacidad política los ciudadanos colombianos. Los actos realizados por una persona con discapacidad mental absoluta son nulos. El menor adulto no está sometido a patria potestad. Los efectos de la interdicción por discapacidad mental relativa. La patria potestad es el conjunto de derechos que reconocen los padres sobre sus hijos no emancipados. Es irrenunciable, intransferible e imprescriptible. Se termina por la emancipación voluntaria, por la emancipación judicial o la emancipación legal. La legal se da en los casos que mueran ambos padres. Las características de la guarda se ejercen sobre derechos reales y personales, son cargos impuestos por la ley y son supletorias. Se asigna un curador a los impúberes emancipados, a las personas absolutamente incapaces y al menor adulto. Las guardas pueden ser testamentarias, dádivas y legítimas.